Vamos, dice la señora Florencia, gracias. ¿Qué tal, don Octavio? Gracias, gracias. Empecemos la actividad. Bueno, ustedes tienen esto, que es un proyecto eléctrico de una vivienda. Así se ha partido, si quiere, de la arquitectura, de la representación en planta, y se ha representado justamente en planta todas las partes de la instalación eléctrica, ¿no? También planteado los esquemas unifilares de cada uno de los tableros eléctricos. Sí, lo tienen a título de ejemplo. Hay, por ejemplo, jurisdicciones que no le permiten el esquema unifilar, sino que le pide el esquema multifilar. Pero bueno, a nosotros, más allá de la cuestión gráfica, lo que apuntamos es que ustedes comprendan técnicamente y los criterios que se asocian a la determinación de parámetros y de las medidas de protección, por ejemplo, que constituyen un tablero eléctrico. No, la idea es que no sean mecánicos. No interesa mucho la cuestión gráfica, pero que comprendan de dónde surgió cada una o cada uno de estos dispositivos, por qué está armado de esa forma, las bocas, sección de conductores, diámetros de canalizaciones, todo eso es lo que nosotros queremos que se comprenda en esta actividad. El curso básicamente consiste en 9 encuentros, donde los primeros 5 es puramente cálculo, o sea, ustedes van a dimensionar todas las partes de una instalación eléctrica, y los próximos 4 son de diseño, de proyectos, de acuerdo a los criterios que fija un reglamento. La sección 770, que la deben conocer, que está en plataforma del archivo porque es de acceso libre, y la cuestión de representación es resorte de cada uno. Recuerden que esto no está normalizado, ¿no? En nuestro país no hay una norma para hacer planos eléctricos, es todo por convención. Por allí, un colegio profesional impone una forma, pero eso ya no es convención, es regulación. Entonces, siempre decimos que por encima de una convención, de una norma, está la regulación y bueno, habrá que hacerlo caso. Bien, porque hay que elaborar la documentación técnica de una obra. Básicamente, lo hacemos porque existe un reglamento en nuestro país que está vigente, ¿no? Que se denomina EA 9364, que no es un librito de tapa azul, sino que consiste en 9 partes, de la parte 0 a la parte 8, donde en la parte 7 hay una sección que es la sección 770 que nosotros vamos a estudiar, que en su anexo fija cuál es el contenido mínimo que tiene que tener la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica. Este anexo, por ejemplo, señala que tiene que tener los esquemas unifilares de cada uno de los tableros eléctricos. Unifilares, dice acá, guarda, pero por allí tengo participantes de La Rioja donde dicen, no, acá la municipalidad me pide un esquema multifilar. Entonces uno se encuentra con que lo que señala el reglamento y después lo que se pide en alguna jurisdicción en particular. Y acá vuelvo a lo mismo, siempre tengo un triángulo que dice que la base del proyecto, por ejemplo, y el cálculo de instalación eléctrica es el reglamento o la norma, pero por encima están las regulaciones. Una regulación puede ser una ordenanza municipal, una disposición de un colegio profesional, una ley, y si ellos dicen que tiene que ser multifilar, vuelvo a lo mismo, va a estar por encima de lo que fija una norma y habrá que hacerlo. Eso es lo que está pasando en algunas jurisdicciones, pero bueno, desde el punto de vista normativo, se fija que tendría que tener cada tablero una representación unifilar donde estén las características de cada uno de los dispositivos y partes que componen, ¿no es cierto?, ese tablero eléctrico, y es donde nosotros vamos a apuntar en esta capacitación. Vamos a tratar de esquema unifilar, no tratamos regulaciones, guarda, yo no me meto con eso. Recuerden que, por ejemplo, acá en Salta existe una regulación que no se aplica en otras provincias, son jurisdiccionales las regulaciones. Tampoco lo vamos a regionalizar a la actividad, vamos a hablar puramente y tal como está en el reglamento. Luego ustedes se van a encontrar de frente con algunas regulaciones, estoy muy seguro de eso, que algunas veces contradice o va, no digo en contramano, pero tiene una disposición muy distinta a lo que se fija reglamentariamente. ¿Mm? Pero básicamente elaboramos la documentación técnica porque el reglamento en su anexo, para que se entienda, un anexo son las últimas 5 páginas que tiene la sección 770. Es una cuestión complementaria. Allí dice, bueno, señores, tiene que tener la documentación técnica, un plano donde esté representado en planta cada una de las partes o bocas que forman parte de mi instalación eléctrica, un esquema unifilar. Básicamente lo que pide es esto, que ustedes tengan.
la representación en planta de todas las partes de una instalación eléctrica, una síntesis de cálculo. Nosotros esa síntesis, no dice planilla, no dice síntesis, lo hacemos mediante una planilla. Está en plataforma, si no se le piden a Luciana si no lo encuentra. El esquema unifilar de cada uno de los tableros eléctricos, donde estén indicadas las características, ¿no es cierto?, de cada uno de los dispositivos que forman parte o constituyen ese tablero eléctrico. Eso o ese es el objetivo de esta capacitación, de que cumplamos con ese anexo A, ¿sí? Que representemos las partes de administración eléctrica. Por supuesto, hay que determinar de dónde surge esa cantidad de boca, por qué tal sección para un conductor, por qué este tipo de características de protección contra sobrecorriente, protección contra los choques eléctricos, sistema de puesta a tierra, todo eso lo tenemos que ver nosotros, ¿no es cierto?, para que ustedes el día de mañana puedan, no sé si ya lo hacen, confeccionar la documentación técnica de una instalación eléctrica destinada a vivienda. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo. Usted ya tiene un ejemplo, ya es hacia allí vamos nosotros, pues lo pide, digamos, como recomendación, nos sugiere el anexo A de la 90364, parte 7, sección 770. Guarda, digo, recomendación. Las normas por sí no me obligan a mí como profesional a emplear sus criterios. Son documentos técnicos, señores, la EA, un grupo de profesionales, una asociación civil sin fines de lucro, que en nuestro país redacta y pone en vigencia estos documentos técnicos, no es una autoridad de aplicación, ¿sí? Entonces, yo estoy recién salida del horno de la sección 770, como profesional, puedo no emplear sus criterios. Tradicionalmente lo hacemos, pero hasta ahí, surgido de la EA, no es obligatorio, es una recomendación. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? Cuando existe una regulación, por ejemplo, una ordenanza, una ley que me dice, señores, vos me haces el proyecto, la ejecución y el diseño, el cálculo de instalación eléctrica de acuerdo a los documentos. Entonces allí por una regulación se vuelve obligatorio la aplicación de estos cuerpos normativos. Hay un camino, hay una cuestión técnica que tienen que, o legal, digamos, que tiene que suceder para que esto se vuelva obligatorio, ¿no? En la provincia nosotros tenemos una ley. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad un código de verificación que me obliga a mí como profesional a emplear estos documentos técnicos, ¿no? Es decir, algo que fue voluntario pasó a ser obligatorio por regulación. Guarda, ¿sí? Este es el objetivo. Determinar bocas, sección de conductores, canalizaciones o sistemas de canalización, ¿no es cierto? Luego representar esto y empezar a determinar tableros eléctricos. Nosotros vemos cuestiones de cálculo y de diseño, ¿bien? En esta capacitación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué ocupamos este documento? Este documento tiene 86 páginas aproximadamente, está vigente en nuestro país desde el año 2007. Fija criterios para 3 etapas fundamentales en una obra: para el proyecto, para la ejecución y para la verificación de una instalación eléctrica en vivienda. No todas las viviendas, pero fija pautas o criterios para estas 3 etapas. Como es un curso de proyecto, nosotros no vemos estos dos últimos, ¿sí? Solamente los criterios asociados al diseño y al cálculo de la instalación eléctrica destinada a vivienda. Guarda, no es para todas las viviendas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien acá el título dice viviendas, no es aplicable para todas las viviendas. ¿Por qué? Porque también, aparte de ser vivienda, me tiene que verificar 3 cuestiones más. Si al menos una de estas 3 cuestiones que usted está viendo en presentación no verifica, se le terminó el campo. No puedo proyectar ni calcular la instalación eléctrica de mi vivienda con este cuerpo normativo. Hay una cuestión formal que tenemos que tener presente. Guarda. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en esta capacitación? Considerar que se me dan los 4 extremos, si no, no voy a poder hacerlo. ¿Eh? Aparte de ser vivienda, tiene que reunir otras 3 condiciones. Hay un ejemplo, miren acá, yo les muestro esto para que tengan una idea. Este es un inmueble, un terreno si quieren. Esta es la línea municipal, o sea, el frente, donde se
proyectó este local comercial. Ahí, lo que marco en rojo. Donde existía ya en ese inmueble una vivienda que si quiere está colindante al inmueble, perdón, al local comercial. ¿Cuántas unidades funcionales tengo en el mismo terreno? Tengo dos, ¿no es cierto? Una unidad funcional es el local y otra unidad funcional es la vivienda. ¿Se entiende la idea, no? Uno, dos. ¿El reglamento de la sección 770 es aplicable en esta situación, sí o no? No, dice Octavio. En realidad sí, Octavio. ¿Sabes por qué? Porque solamente con la sección 770 nos vamos a limitar a proyectar y calcular en principio lo que es la vivienda, pues, porque es su campo. Lo que yo no podría hacer o atreverme es a proyectar y calcular con la sección 770 un local, porque no es campo de aplicación. Para eso hay otra norma que es la sección 771. ¿Qué es lo que quiero decir? Para eso existen los campos de aplicación, o sea, los cuerpos normativos tienen un límite, fija criterios y pautas para determinados tipos de unidades funcionales. En una unidad funcional conviven tranquilamente, perdón, en un inmueble conviven tranquilamente varias unidades funcionales. Entonces, yo de acuerdo al campo de aplicación de cada cuerpo normativo lo empleo. Para que tengan una idea, mira, siempre me preguntan cómo es proyectar la instalación eléctrica de un edificio. Si vos tenés un edificio en altura, que es lo más clásico, ¿qué encontrás? Arriba, departamentos, ¿o no? ¿Qué son departamentos? Vivienda. Y abajo, normalmente tenés locales comerciales, oficinas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando proyectamos un edificio? ¿Con qué calculamos los departamentos? Cada unidad funcional, porque seguramente son muchos departamentitos, que son muchas viviendas, si querés, calculamos con sección 770, pues. Bueno, cochera y demás, hay otro cuerpo normativo, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que el grueso, ¿qué es? 770. No, no, no. Cocheras no es con 770, no, guarda. No le den campo de aplicación a algo que no corresponde. Cochera, local comercial, oficina y otras dependencias y otro cuerpo normativo. Pero el resto es 770, o sea, uno hace el análisis de cada unidad funcional, que normalmente son iguales, ¿no? De cada unidad funcional en función con el 770. Después lo otro será campo de aplicación de otra norma, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va complementando la cosa. Hay un mito. Los mitos son esas verdades que se sostienen, bah, no son verdades, los mitos son esas cosas que no son ciertas, que se sostienen en tiempo y se interpretan como verdades, ¿no? Que dicen que cuando salió la 770 derogó la sección 771. Y la verdad es que los cuerpos normativos cuando se ponen en vigencia no derogan el anterior, sino que lo complementan. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente, que ustedes están trabajando con la sección 770, ¿no? Trabajan con la sección 770. Por ejemplo, si por alguna razón no me verifican un criterio, ya no es aplicable la 770. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a proyectar la instalación eléctrica de esa vivienda? No. Entonces, al no ser aplicable esta porque no verificaste al menos un criterio, tenés que ir a la sección o volver a la sección 771 que está vigente, está expectante a que no verifique una situación en particular del campo de aplicación de la 770 para que utilices esos criterios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Es un complemento, por eso vos la ves la 9364, es un cuerpo importante, digamos, ni siquiera es de librito de tapazo, porque cada una tiene una situación en particular que trata. Vuelvo a lo mismo, no, no solamente debe ser vivienda, sino que también debe verificar otros criterios. ¿Cuál es el otro criterio? Que la corriente máxima sea 63 amperes. Uno dice, mira esto y empieza a preguntarse de qué está hablando, ¿no? No sé si sabían lo que ven ahí en la representación, normalmente le llaman acometida, ¿no? No se llama así, pero le dicen acometida. Pasa la red pública en baja tensión,
por ejemplo, en este caso aérea, acomete por allí, medidor de energía, y a no más de 2 metros, un primer tablero eléctrico que recibe el nombre de tablero eléctrico principal. ¿Estamos de acuerdo? Este, digamos, una distribución clásica de cualquier tipo de unidad funcional. Se entiende la idea, está ahí, ¿no? Al lado del medidor, a no más de 2 metros, no significa que vaya espalda con espalda en los gabinetes, ¿no? Pero a no más de 2 metros aparece un tablero eléctrico. Reglamentariamente ese tablero recibe el nombre de tablero eléctrico principal. Lo que por regla general, todo tablero eléctrico tiene que tener un dispositivo de entrada. ¿Qué quiero decir? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Me dan un comprendido? Sí, gracias, doña. Del medidor vienen unos cables, ¿no es cierto? Que se van a vincular con el medidor, ¿verdad? Perdón, del medidor vienen unos cables dentro de un caño que se vinculan con el tablero principal. A mí me gusta decir así, cables dentro de un caño. En realidad tiene otro nombre, no importa. Pero cuando ingresan al tablero, lo que encuentran siempre es un dispositivo de entrada o cabecera. Siempre en todos los tableros viene un cable que acomete un tablero, ponerle que este de frente sea el tablero. Entonces viene el cable del medidor y lo que encuentra sí o sí es un dispositivo. No puede venir este cable derecho a una barra distribuidora, a una bornera, eso es lo que quiero decir, no se permite eso. Sí o sí, el cable que acomete un tablero siempre tiene que encontrar un dispositivo, guarda, dije dispositivo, no dije termomagnética, no dije nada, estoy hablando en términos generales, que oficie como de entrada y después vendrán otros dispositivos abajo, no sé, ya cuando veamos tablero vamos a ver qué hay, ¿no es cierto? Pero siempre hay un dispositivo en cualquier tablero que oficie de entrada o cabecera. ¿Qué sucede? Que en el tablero principal ese dispositivo se permite únicamente que sea una térmica. En realidad no se llama así, pero cuando veamos tablero lo vamos a tratar el tema en forma específica. No puede haber un diferencial, eso lo que quiero decir. En el primer tablero, en la entrada, no puede haber un dispositivo como un diferencial. No se permite únicamente una térmica. ¿Sí? Perdón que hable en estos términos, luego cuando veamos tablero vamos a hablar bien. Y luego vendrá lo demás, no importa. Los dispositivos estos, como los interruptores termomagnéticos, tienen un parámetro que ustedes en la calle le conocen como calibre. Reglamentariamente, corriente nominal, ¿no? Eh, intensidad nominal, que ustedes saben de fábrica vienen 10 amperes, 15 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 32 amperes, 40 amperes, siguen, ¿no es cierto? Se determina por cálculo. No quiero calcular nada ahora, pero lo que me dice la regla es que en el primer tablero eléctrico, la entrada o cabecera, o sea, los cables que acometen al tablero principal, encuentran un dispositivo, el calibre de esa protección no podría ser mayor a 63 amperes. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me dice dónde se entra el corto y vuelvo. Lo que quise decir es que el dispositivo de entrada o cabecera del primer tablero eléctrico debe ser un interruptor termomagnético. Lo que me señala el reglamento que para ser aplicable, el calibre de este dispositivo no puede ser mayor a 63 amperes. Esto se determina por cálculo, ¿no? No es brujería, es por cálculo, pero el reglamento me dice, mira, si vos determinaste por cálculo y es 80 amperes, por decir una cosa, se le termina el campo a la sección 770. ¿Se entiende la idea? O sea, podría ser por cálculo 40 amperes, 63 amperes, 32 amperes en la entrada o cabecera del primer tablero. Pero si por alguna razón la corriente nominal de este dispositivo debe ser mayor, la sección 770 ya no te puede marcar pautas o criterios porque se excedió el campo de aplicación. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿dónde colocan una térmica de 63 amperes en un tablero principal de una vivienda? Alguien de ustedes que me diga cuál es el calibre, perdón que hable así, de la térmica que tiene en su departamento o vivienda. No sé si lo han miroteado alguna vez.
A mí se me hace que debe ser de 25, 32 amperes con toda la furia, ¿o no? 16 amperes, dice Octavio. Fíjate que el reglamento te, te dice que es aplicable siempre y cuando no pase 63 amperes, o sea que vos tranquilamente, para que tengas una idea, el reglamento es aplicable para viviendas bastante importantes, que tengan una carga bastante grande. Se lo resumo, hasta 35 kilowatts, si su vivienda tiene esa carga, o 35 kilovolt ampere, el reglamento es aplicable, porque ahí ya te encuentras con este tipo de térmica en la cabecera, el primer tablero eléctrico. El departamento con toda la furia debe tener 3 kilos, 3 kilovolt ampere, me parece, vamos a ver, 3, 5, 6. No sé si se entiende que el campo de aplicación de la red de 4 kilos, fíjate, 35 kilos el campo de aplicación de la norma. Esta es una relación, un cálculo que yo hago, no hablo en kilowatts. El campo de aplicación te dice 63 amperes, pero bueno, yo sé que por cálculo con 35 casi llego ahí. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? No le bajen el precio a la sección 770, ¿no? No digan que es porque lo ven ahí un reglamento flaco de 80 páginas y dice, ah, es para vivienditas, ¿no? Fíjate el campo de aplicación. 35 kilos más o menos 63 amperes lo alcanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Porque si no, le bajan el precio a todo. Piensan que el reglamento es para vivienda de dos plantas, ¿no? 63 amperes. Sí, trifásico. Sí, acá no dice, guarda, acá no dice trifásico ni monofásico. Acá dice 63 amperes. No me interesa la cantidad de polo que tenga el dispositivo, sino su corriente nominal. Guarda, ¿no? No le sumemos más requisitos al campo de aplicación, ¿no? 63 amperes. Y si sea monofásico, trifásico, no puede superar 63 amperes, que ya si no excedería su campo de aplicación. ¿Por qué 63 amperes? ¿Por qué, no? Hay que algunas veces hay que preguntarse algunas cosas, ¿no? ¿Por qué ese número? ¿Qué sé yo? No sé. Son cabuleros los de la EA, le han puesto 63 amperes, qué sé yo. Tiene una razón, miren. En nuestro país, todos estos dispositivos que se comercializan, no sé si notaron ustedes, tienen un símbolo de este tipo acá. La S con la C. No sé si por curiosidad notaron eso en algunos dispositivos, en particular en las térmicas. Es el certificado de seguridad, el sello de, ¿qué dice? El sello de conformidad, certificado de seguridad. Bueno, en nuestro país hay una regulación no norma, hay una regulación de la ex Secretaría de Comercio, donde le obligaba al fabricante de estos dispositivos que hasta las térmicas de 63 amperes certifique por un tercero el producto. Es por eso que aparte del sello ustedes ven, por ejemplo, dice certificación de seguridad emitido por, no sé, por IRAM, y lo ven al sello IRAM por acá, o Veritas, o no sé, otro laboratorio. Son pocos los que están autorizados que hacen conformidad de seguridad. ¿Se entiende la idea? Hasta 63 amperes están obligados. Entonces, el Estado, por decirlo así, tutela la seguridad pública o la seguridad eléctrica a través de esta regulación, pero hasta esos calibres, porque después, mayores de 63 amperes, el fabricante no está obligado, es un opcional. Él puede o no certificarlo por un tercero. ¿Se entiende la idea? Entonces, toman lo de la AEA, ese punto de partida y fijan. ¿Por qué digo esto? Porque el anteproyecto de la sección 770 era hasta corriente máxima de 125 amperes. El anteproyecto, para que entiendan una idea, todos los cuerpos normativos, antes de ponerse en vigencia en nuestro país, elaboran anteproyectos a discusión pública. Ustedes lo pueden descargar de la EA, de la página oficial de la EA, y evidentemente pueden, si ustedes así lo consideran, emitir una opinión. ¿Sí? Y recién luego de ese proceso entra en vigencia el documento. Pero el anteproyecto era 125 amperes, que después cuando se puso en vigencia sale el 63 amperes por esta razón que recién les comentaba. ¿Bien? ¿Se entendió la idea, no? Yo no digo que seamos antes diferenciales, ¿no? Si este fuera el tablero principal,
y este viene del medidor, los cables dentro de un caño, sí o sí, la entrada es por una térmica, digamos. Después aguas abajo pueden poner diferencial si quieren. Bueno, no si quieren, digamos, si técnicamente es necesario. No hay que poner dispositivo de onda, ¿no? Pero al revés no podría, digamos. ¿Por qué? Porque en el TPE se permite únicamente como entrada o cabecera una térmica o un interruptor termomagnético, un PIN, como quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? Después aguas abajo habrán otros dispositivos, entre ellos puede haber diferencias, ya lo vamos a ver. ¿Por qué digo esto también? Porque existen los tableros eléctricos seccionales. Miren, en el anteproyecto que ustedes tienen, el TPS este, miren. ¿Pueden ver ahí? Medidor, lo ven, ¿no? Se comprende, aparte de ver, sí. Y aguas abajo está el TP. Y fíjense que el TP encuentra un dispositivo de entrada cabecera que es un interruptor termomagnético. Que si ustedes notan, acá tiene un calibre de 40 amperes, o sea que es aplicable en la sección 770. Ahora bien, después de este TP, aguas abajo dice que va a cometer un tablero seccional general. O sea, se deriva un circuito que va a cometer acá. Viene el cable, ¿me siguen ahí? El resto viene del TP y acomete al tablero seccional general. Pero fíjense que en el tablero seccional ya no hay una térmica, hay otro dispositivo. Pero está el dispositivo de entrada o cabecera. Eso sí se tiene que respetar. Siempre el dispositivo de entrada o cabecera debe estar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a diseñar un tablero eléctrico, lo que te pide el reglamento es que exista un dispositivo en entrada. ¿Para qué? Es para esto nada más, mire, para que me pueda desenergizar aguas abajo de forma general todo. ¿Sí? Este dispositivo que está acá tiene como función principal eso, desenergizar de un solo accionamiento y de forma general todo lo que está aguas abajo. Este caso es un tablero seccional. Y fíjense que no es una térmica, es otro dispositivo. En los tableros seccionales se permite que la entrada de cabecera sea una térmica, un interruptor diferencial o un interruptor seccionador. ¿Se entiende la idea? Solamente se permite, fíjense que digo permite, ¿no? Porque en esos términos hay que tratar los criterios normativos. ¿Por qué digo esto? Porque después yo escucho que hablan profesionales y dicen, no, la EA prohíbe, ¿no? Pero si la EA no tiene entidad de prohibirme nada. Recomienda, es un documento técnico. Los únicos que obligan son las regulaciones. Vuelvo. Entonces en el TP se permite como dispositivo de entrada una térmica y en los tableros seccionales, todos los tableros seccionales pueden existir otros dispositivos de entrada o cabecera. ¿Ya? Entonces, así te da la cosa. El otro criterio que se tiene que verificar para ser aplicable al reglamento es el tema relacionado a las influencias externas. ¿Qué es una influencia externa? Eh, Estoy hablando en los términos que diga, gracias por lo de profesor, ¿no? Diga, ¿cuál es el interruptor seccionador? Bueno, bien, pregunta, ¿no? No tengo problema. Igual cuando veamos tablero lo vamos a ver. Mira, voy a empezar mostrándote el símbolo de un interruptor termomagnético. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Todos. Hay 10 participantes en esta aula, pero veo 3 ahora aquí. No importa. Creo que Luciana dice que ya le dio de alta a todos. Viene el cable y ven ahí un taloncito, ¿verdad? Lo ven al taloncito, lo acabo de tachar yo. ¿Qué es el taloncito ese? El taloncito es la maneta, eso con el cual ustedes abren y cierran manualmente. No sé cómo le llaman ustedes, perillita, es la maneta. El talón este marca la maneta, ¿sí? A ver, para que se entienda. La maneta sería esto, miren. ¿Lo ven ahí? El símbolo cuando venía e hizo el talón es la maneta. Y la maneta es, ¿qué permite la maneta? Le pregunto a ustedes.
¿Qué hacen ustedes con la maneta? Accionarlo, ¿no es cierto? O sea, pueden bajar o subir la llave, ¿no es cierto? O sea, energizar o desenergizar. ¿Se entiende la idea, no? Pero de forma manual, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, no? Bueno, abrir o cerrar, pero de forma manual. Bien. El interruptor termomagnético, la llave térmica, permite, ahí dice el símbolo, abrir y cerrar manualmente. Pero ahí arriba hay una X. La X significa que de disparo automático. Si abajo hay un cortocircuito o una sobrecarga, salta sola, por decirlo así, la llave. ¿Se entiende? Luego, cuando veamos tablero, vamos a profundizar. Pero el simbolito de esa cruz de arriba significa que es de accionamiento automático. Ocurrido un cortocircuito, una sobrecarga, se acciona automáticamente. Ahora le muestro el símbolo del interruptor seccionador. ¿Qué ven ahí? No, sí, está bien, pero aparte del círculo, se puede ver la presentación y la maneta. ¿Qué es lo que quiere significar esto? Que ya no es de, ¿qué dice Florencia? A ver, che, quiero ver qué dice en el chat. No, que es manual, doña Florencia. La maneta te está indicando que solamente es de accionamiento manual, no está la X arriba. O sea que si acá hay un cortocircuito, una sobrecarga, no salta o no se abre solo el circuito. La única forma de interrumpirlo, o sea, de interrumpir, digamos, o desenergizar a los abajo es que usted de forma manual accione. ¿Qué es un interruptor seccionador entonces? Si quiere, una llave de un punto, por decirlo así, o un efecto. Usted manualmente puede abrir o cerrar, nada más. Eso es un interruptor seccionador. No sé si se entendió la idea. O sea que no es una protección, sino es un dispositivo de accionamiento, nada más. ¿Sí? Y usted me dirá, che, pero si abajo hay un corte y bueno, abajo habrá otro dispositivo. No tengan miedo. Pero la entrada de cabecera acá lo que hace es que usted, porque el objetivo no es proteger, por eso es lo que quise decir recién, guarda que las cabeceras de los tableros eléctricos tienen una función principal y yo le dije, señores, para desensibilizar aguas abajo. Bueno, podría ser una protección. En este caso no, porque la función principal es desensibilizar todo lo que se encuentra aguas abajo. Por eso en los tableros seccionales se permite colocar un interruptor seccionador. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya cuando veamos tablero vamos a profundizar, ¿sí? Pero bueno, es lo que quería señalar hasta ahí. Yo por ahí veo que todo le meten térmica, todos los tableros, pero tal vez no sea va en los en el seccionales, pero tal vez no sea necesario, porque un interruptor seccionador es más barato que una térmica, por decirlo así. Publiqué un libro ya en el año 2017, donde decía que no solamente cuando uno proyecta instalaciones eléctricas tiene que apuntar a la seguridad. Está todo bien, no soy anti-seguridad, pero hay otro aspecto, la economía, pues. Si a vos te están dando la posibilidad de que proyectes esa instalación, o sea, que no se improvise, y también le puedes aumentar la economía, lo hace. ¿Sí? Si no, se van a convertir en el ingeniero viejo. ¿Cuál es el ingeniero viejo? Trabajamos nosotros con un ingeniero ya de edad, le dimos el cálculo de una estructura donde eran las columnas de 60 por 60. Yo también estudio ingeniería. Y le digo, che, es muchacho 60 por 60. Pero él me dijo, verifica. No se trata de verificar únicamente. Se trata de ver la posibilidad. Yo le dije, si le cambia la sección y la orientación a la columna, podemos economizar, ¿no es cierto? Armadura, hormigón, traducido plata. ¿Se entiende la idea? No es solamente la seguridad, desde mi punto de vista.
El reglamento apunta a la seguridad, ¿no? Guarda los otros criterios generales, ¿qué me importa lo que diga Álvarez? ¿Me entienden? Eso ya es un resorte de ustedes como profesionales. Si no, se van a dedicar a ser mecánicos, o sea, van a decir, nada, métele en cable de 10 milímetros. Total, verifica. Y no es lo mismo un metro de cable de 2,5 que un metro de cable de 10 milímetros. ¿Se entiende la idea, no? Pero bueno, ya lo manejan ustedes. Influencias externas. A ver, ustedes, normalmente uno ve en las instalaciones eléctricas que el sistema de canalización se resuelve con cañería en PVC o no. Vieron que se utiliza mucho eso, ¿no? Sea corrugado, flexible o rígido, ¿no? Pero la mayoría es PVC, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, ¿no? En todos lados es PVC, será porque es liviano, la manguera azul también, ese de Conectube, creo. Liviano, fácil montaje o instalación, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que la canalización metálica ya no se usa, les pregunto. Les pregunto para reflexionar, no estoy evaluando a nadie. ¿Esto significa que la canalización metálica ya fue, nunca más? ¿O qué piensan? Que dice, es caro, dice. O sea que usted elige los materiales en función a la economía. Si yo le digo a usted, si yo le digo a ustedes, señores, así no se elige el material o los materiales que nosotros vamos a emplear en las instalaciones eléctricas se eligen en función a lo que se conoce como influencia externa. No a si es caro, si cumple o no cumple, sino la, a lo que se llama influencia externa. ¿Qué es una influencia externa? Es la característica no de la instalación, sino del contexto donde usted va a montar esa instalación. Para que tenga una idea, usted tiene una casa de madera y tiene otra casa igual, pero es de ladrillo. ¿Qué es lo que nota de diferencia? Las dos son iguales entre una y la otra. Las dos son iguales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No será que esta, la que es de madera, tiene un material de la construcción, son diferentes, sí, que es combustible, como la madera, y esta que es en ladrillo macizo es prácticamente no combustible? ¿Sí o no? Bueno, eso se llama influencia externa. Entonces, en función al material de la construcción, yo debo, o el reglamento me dice, mira, señora Ileana, en madera no va PVC, va metálico. Y en ladrillo va PVC y metálico. Entonces vos te limita la utilización y la forma de instalación de determinados materiales. Así se elige el material Octavio o Don Octavio, en función a las influencias externas. No porque me resulta más cómodo, no porque sea más barato, tengo limitaciones. El reglamento es un semáforo, ¿no? Guarda. Rojo, pare, verde, pase. Eso es todo. ¿Se entiende la idea? Acá, por ejemplo, yo les cuento, los instaladores de mi ciudad piensan que ya no va más el metálico, quedó, eso es del Parque Jurásico más o menos. Y en realidad se sigue vendiendo, se sigue comercializando porque hay determinadas situaciones o determinados ámbitos en función a las influencias externas. Bueno, ustedes saben, no, no decimos así, le decimos en función a la característica de la construcción, va metálico. ¿Sí? ¿De qué influencias externas me habla la sección 770 para ser aplicable? El tipo de usuario. Por ejemplo, el reglamento tipifica así el tipo de usuario.
Le llama BA1 a una persona adulta sin formación en la parte eléctrica. Le llama BA2 a un niño. Le llama BA3 a una persona con capacidades diferentes. Le llama un BA4 a un idóneo. Un BA5 a un calificado. En una vivienda tipo, ¿qué tipo de usuario puedo tener? ¿Puedo tener un BA1 o no? Sí, una persona adulta sin formación en la parte eléctrica. ¿Puedo tener un BA2, un niño? Sí, tranquilamente. Si esos extremos se dan, es aplicable la sección 770. No sé si notaron, pero cuando se hacía viviendas sociales o de interés social, esto que hace el IPB, acá se llama IPB, el Instituto Provincial de Vivienda, ese conjunto de viviendas igualitas, yo notaba que dentro de una manzana existía una vivienda que tenía características distintas a la otra. Por ejemplo, la puerta más grande, el baño más amplio, un barral. Es decir, tenía características de accesibilidad física. O sea, ¿para quién estaba pensado? Para un vía 3. Y si tengo un vía 3, ¿es aplicable el reglamento 770, sí o no? No, ya no. Se le terminó el campo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No proyectamos la instalación? No, sí, hay que proyectar, hay que dar solución. Ahí estamos. Pero con otra norma, con otro reglamento, la sección 771, porque a esta se le terminó el campo. Así de sencillo. Estas son cuestiones formales si quieren. No lo vean aburrido porque es importante que dominen esto, porque si no se pueden calcular todo con 770 y no es así. Todos tenemos un límite, señores. Todos tenemos un campo de aplicación. Bien, guarda. Y la otra cuestión, para cerrar este primer encuentro, y para que sea aplicable el reglamento, es el valor de la corriente de cortocircuito. Yo sé que es un tema bastante duro, a nadie le gusta esto, pero cuando veamos cortocircuito, yo lo doy de una forma muy práctica. Me gusta ser muy práctico en el tema. Y lo van a entender, pero se los garantizo rápido. Mire, ¿qué es lo que quiero decir con cortocircuito? El reglamento que vamos a estudiar es aplicable siempre y cuando usted acá en los bornes de entrada del medidor, o sea, viene el cable de la alimentación, la corriente de cortocircuito debe ser menor o igual a 10.000 amperes. Yo sé que quedó algo así, debe estar en la nube un poco, pero a ver, es una cuestión formal nada más. El reglamento dice que es aplicable si la corriente de cortocircuito en los bornes de entrada del medidor es menor o igual a 10.000 amperes. Normalmente uno para conocer ese valor va a la empresa prestadora de servicio y le dice, che, decime cuánto es el valor de la corriente de cortocircuito. Claro, usted tiene una manzana, seguramente en la manzana acá estará el inmueble donde proyectarán una vivienda. La instalación eléctrica de la vivienda es. Entonces pasa a la red pública en baja tensión por la vía pública, ustedes se empalmarán o entroncarán, entonces ustedes le dan la dirección, la ubicación y la empresa debería informarle cuál es el valor de la corriente de cortocircuito. Si ese valor es menor a 10.000 amperes, es aplicable el reglamento. Si ese valor es mayor a 10.000 amperes, el reglamento se le terminó el campo. ¿Sí? Luego vamos a hablar en profundidad, pero es una cuestión formal. ¿Sí? La verdad que es duro el tema. ¿Por qué le tengo que pedir información a la empresa? Porque desde el empalme a la red, lo que ustedes están viendo acá se llama esquema de distribución, ¿no? Desde el empalme a la red, el cable que baja hasta el medidor y del medidor hasta, fíjese que no lo incluye, hasta los bornes de entrada de la protección que es cabecera NTP, lo que acabo de marcar en amarillo se conoce como acometida o instalación de suministro. El campo de aplicación de la empresa prestadora del servicio. Nosotros no nos metemos ahí.
El reglamento que ustedes van a estudiar o vamos a ver es aplicable desde acá, aguas abajo, ahí a 9364. No diseñamos acometida, no, guarda, ¿no? No empiecen a darle campo de aplicación a un cuerpo normativo que solamente es del borne superior de la térmica que es cabecera en el TP, aguas abajo. Lo otro, de acá hasta acá, que se llama instalación de suministro, mal llamada acometida, es campo de aplicación o responsabilidad de la distribuidora. Por eso uno, antes de diseñar, va y le dice, che, decime cuánto es la corriente de cortocircuito allá en la calle tanta altura tanto, porque estoy por hacer una obra de instalación eléctrica o un proyecto. Si ustedes miran, te lo dan, normalmente no te lo dan. Pero bueno, podemos calcular, ya vamos a ver el tema. Pero desde el punto de vista formal, desde el punto de vista formal debería ser así. Dice Octavio, pero el cable lo ponemos nosotros en línea principal. Sí, es más, yo te cuento, acá en Salta te dicen que hagas vos todo, toda la cometida. Te lo agarronean. Porque cuando entra en servicio, ya deja de ser tuyo, le pertenece a ellos, acá en la provincia. No sé cómo será donde residen ustedes. Yo hablo de cuestiones formales, ¿no? Formales en el sentido de que, mira, cuando hay un problema eléctrico, la empresa prestada de servicio mira la cometida y si ven que en ese tramo no hay nada, te dicen, habla un instalador electricista porque el problema lo tenés adentro. Y no se mete, ¿me entiendes? Y no que también dice, perfecto, tenemos alumnos que no quieren poner contentos. No sé si se entendió la idea, si estamos de acuerdo, si hay dudas o consultas. Perfecto, ¿les parece bien? Sí, de 10, gracias, ¿no, Octavio? El primer 10. Se entiende, dice, a ver, no puedo llegar a ver. Se entiende, profe. Gracias, doña Florencia. Gracias por lo de profesor. No les comento que no tengo título de profesor, ¿no? Pero bueno, siempre aclaro porque después hay colegas que se enojan, que ellos sí han estudiado para ser profesor, yo no. Pero bueno, hasta acá el encuentro número uno. Entienden que hay que dar la formalidad. O sea, esto tiene un límite, tiene un campo. Si no, van a entrar como caballos calculando todo y no es así. Bien. A partir del próximo encuentro ya vamos a empezar a calcular. La idea es que ustedes, y si se lo dejo como tarea, a ver, que no sea expositivo, porque siempre digo esto, una inversión para escucharme no tiene sentido, sino que cada tema que veamos, ustedes lo puedan aplicar en un proyecto particular. Pueden pedir a Luciano una planta de arquitectura de una vivienda y van aplicando cada tema que vemos, si no, no le van a surgir las dudas. Si no, no se van a frustrar por alguna cosa que no pueden resolver y ahí van a ir para adelante. En mi opinión, no le puedo obligar a hacer una tarea, pero bueno, quiero que lo tengan presente.